Adelante. Muy buen día a todos los presentes. Siguiendo con nuestras actividades del His Day, ahora vamos con el tema de zonas de refugio pesquero, una herramienta de conservación pesquera desde las comunidades, presentada por el maestro en ciencias Arturo Jesús Hernández Velasco. Arturo es biólogo marino, egresado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur y cuenta con una maestría de cambio climático y desarrollo sostenible por INIECO de España. Y actualmente Arturo lidera diferentes iniciativas de conservación y manejo pesquero de comunidad y biodiversidad, que es COBI. Y para ya no quitarle más tiempo a Arturo, maestro, cuando quiera comenzar. Adelante. Hola Diego, muchas gracias. Y entonces ahora voy a empezar a compartir pantalla con la presentación. Entonces, pues sí, como mencionaban, les daré esta plática que más que una plática será, pues iremos abordando diferentes temas de esta herramienta de conservación y de manejo pesquero. Y pues pondré algunos ejemplos que tenemos, ¿no? Entonces, ahí ya cambió. Justo, pues como dice el título de la presentación, las zonas de refugio pesquero son una de las múltiples herramientas de manejo pesquero que hay actualmente en México, ¿no? Algunos conocemos que otra de las herramientas son las tallas de captura, las vedas, permisos y concesiones, cuotas, restricciones de artes de pesca. Todos estos son herramientas o disposiciones que da la misma CONAPESCA para los usuarios, para las personas que tienen un permiso de aprovechamiento o una concesión, ¿no? Y entonces da como algunas restricciones o como algunas recomendaciones para hacer un manejo adecuado de sus recursos, ¿no? Entonces, pues ponen unas vedas o ponen unas cuotas o ponen unas tallas de captura y entonces, pues con esto aseguran un poco el poder manejar adecuadamente sus recursos y el poder mantener este tipo de actividades, ¿no? Las zonas de refugio pesquero, pues es una herramienta relativamente nueva a comparación de las otras estrategias, a las otras herramientas, y justo, pues de esto hablaremos un poco más a detalle, ¿no? Y pues la presentación tratará de, pues, qué son los refugios pesqueros, los tipos de refugios pesqueros, dónde hay y cuántos hay, cómo se logra establecer y pues los ejemplos y resultados que han tenido, ¿no? Ahora, no sé si todos sepan qué son los refugios pesqueros, pero pues para eso les platicaré de una forma muy sencilla. Justo, los refugios pesqueros son unas áreas delimitadas en donde se ponen unas reglas, donde se delimita geográficamente, pues justo esta área en donde se van a determinar algunas o delimitar algunas restricciones o algunas consideraciones. Puede ser con objetivos específicos o con objetivos ecosistémicos. Siempre viniendo esta herramienta desde los usuarios como una propuesta hacia las autoridades pesqueras. Muchas de estas zonas de refugio pesquero justo están pensadas en recuperar o mantener las poblaciones de recursos de interés comercial y pues obviamente con beneficios también para los ecosistemas o para especies que viven alrededor de estos recursos pesqueros, ¿no? La teoría de este tipo de herramientas de manejo, pues es, delimitan un área en donde, pues, donde se van a permitir ciertas áreas de pesca, ciertos tipos de pesca o ciertas restricciones sobre algunos recursos. Y entonces, pues lo que se espera es de que empiece a haber esa colonización en ese sitio en donde no están permitidas estas actividades, empieza a aumentar su abundancia, empiezan a llegar otras especies y obviamente estos excedentes se empiezan a ir hacia los sitios de aprovechamiento pesquero, ¿no? Que son los sitios de pesca. También, pues obviamente empieza a haber mayor reproducción por tener organismos de mayor tamaño y pues empieza a haber no solamente un repoblamiento en las zonas de pesca, sino también empieza a haber una dispersión de larvas y de organismos más grandes hacia los sitios de pesca, como decía anteriormente, ¿no? Ahora,
Los tipos de refugios pesqueros, pues hay diferentes tipos que van desde el total permanente, que es un área en donde se prohíbe o se restringe la captura total de los organismos, de cualquier recurso pesquero. Hay total temporal, que es por un tiempo determinado, se restringe la pesca de todos los recursos, pero también hay parcial permanente y parcial temporal. El término de parcial es de que solamente algunos recursos pesqueros están restringidos o algún arte de pesca o un método de pesca está restringido. Por ejemplo, hay algunas zonas de refugio pesquero en México que se puede pescar cualquier recurso, excepto, no sé, langosta o excepto abulón, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga el permiso o la concesión para hacer aprovechamiento en esa área puede hacerlo, pero no de ese otro recurso pues que tiene este tipo de estrategia de conservación. Ahora, ¿dónde hay y cuántos hay? Eh, la, como les decía anteriormente, esta es una herramienta que justo administra o lleva la CONAPESCA. Desde el 2010, bueno, hasta el 2019 tenemos estas zonas de refugio pesquero vigentes. Algunas ya se han vencido y no se han renovado, y algunas se han sometido y se publicaron justo en el 2019. Tenemos 14 acuerdos regulatorios, o sea, 14 zonas de refugio pesquero. Pueden ser de varias áreas o de una sola área, que esto tiene un área en total, en su sumatoria de las zonas de refugio pesquero en México, son de 20.525 kilómetros cuadrados, bajo algún esquema de ya sea total o parcial, temporal o permanente, ¿no? Son 36 polígonos y justo, pues de acuerdo a los datos de CONAPESCA, se están protegiendo más de 130 especies, ¿no? Ahora, desde el 2019 se han sometido algunas solicitudes para que se decreten estas zonas de refugio pesquero, nuevas zonas de refugio pesquero. Algunas de ellas llevan bastante tiempo en una revisión, y algunas de otras, pues creo que ya han desistido en este proceso, ¿no? Ahora, les voy a contar un poco la historia de las zonas de refugio pesquero. En el 2007, justo la Ley General de Pesca y Acuicultura Sostenibles define qué es una zona de refugio pesquero. Entonces, en el 2012 se decretan las primeras zonas de refugio pesquero en Baja California Sur y en Quintana Roo. Del 2012 al 2014, lo que ocurría es de que se sometía a un estudio técnico justificativo proveniente de las comunidades pesqueras, y entonces ellos decían por qué justificaban por qué es que querían que se hiciera una zona de refugio pesquero en su área en donde tenían permiso o concesión para aprovechar los recursos. En el 2014, obviamente esto pues ocurría bajo un estudio técnico justificativo en formato, digamos, más o menos libre, ¿no? En el 2014 se decreta justo en una norma oficial mexicana cuál es el proceso para establecer una zona de refugio pesquero. Se ponen los puntos bajo los cuales tú tienes que justificar por qué estás proponiendo una zona de refugio pesquero. En el 2017 se renuevan estas primeras zonas de refugio pesquero que se decretaron en el 2012, y en el 2019 se decreta la primera zona de refugio pesquero en Yucatán. Justo en el 2020 se somete a consulta pública esta norma oficial en donde te dicen cuáles son los procedimientos, ¿no? Ahorita justo está en revisión esta norma, y pues se espera que tenga modificaciones, actualizaciones. Ahora ustedes dirán, ok, ya sabemos que es una zona de refugio pesquero, pero ¿cómo puedo yo someter un estudio técnico, o cómo puedo yo decir quiero una zona de refugio pesquero? Como les decía, pues ya hay un protocolo, se podría decir, unos lineamientos en donde tú debes de ir llenando cada uno de los apartados, justificando por qué es que estás proponiendo justo esta zona de refugio pesquero. Dentro de estos lineamientos, pues obviamente viene la parte de delimitar tu área geográfica donde tú quieres pues tener este tipo de herramienta, ¿no?
la otra cosa es de que ya cuando juntas la información y se somete a la CONAPESCA, lo que ocurre es de que tanto el Instituto Nacional de Pesca, el INAPESCA y CONAPESCA, el INAPESCA lo que hace es de que ve por qué justificaron esa zona de refugio pesquero, da su opinión técnica, se la manda a la CONAPESCA y la CONAPESCA determina de acuerdo a esa opinión técnica, pues determina si es factible o no es factible. En ese proceso, pues obviamente intervienen diferentes actores dentro de la INAPESCA y la CONAPESCA, pero pues al final vienen algunas consideraciones o te dan unas recomendaciones de por qué estás justificando y qué es lo que deberías de estar justificando, ¿no? Y entonces ahí pues ocurre un proceso en el que puedes modificar o tienes que actualizar este estudio técnico justificativo. Después de que ya pasa este proceso de revisión tanto del INAPESCA como de la CONAPESCA, lo que ocurre es de que pues se publica justo, se da a consulta pública en donde diferentes actores que pudiesen tener uso o permiso de captura en esa zona en donde tú estás proponiendo una zona de refugio pesquero, pues también tienen la oportunidad de decir si se ven afectados o si es que no se ven afectados por el decreto de esta zona de refugio pesquero. Cabe destacar que esta herramienta, como lo mencioné a un principio, es una herramienta que viene desde las comunidades. ¿Qué quiere decir? Que los estudios técnicos justificativos los elaboran directamente las organizaciones pesqueras o los grupos organizados de cooperativas, en donde ellas y ellos proponen justo estas zonas de acuerdo a diferentes criterios, ¿no? Y entonces la generación de información de ciencia ciudadana, pues es bien importante en estos procesos porque justo los mismos actores del sector pesquero son quienes generan esta información y justifican también de la mano con investigadores y expertos en cada uno de los puntos que se deben de considerar, justo expresan por qué y justifican, como lo dice su nombre en el estudio técnico justificativo, por qué es que sería bueno tener esa zona de refugio pesquero, ¿no? Ahora, ¿qué se debe de considerar justo para establecer una zona de refugio pesquero? Como les decía, los principales usuarios son los que proponen estas zonas y entonces primero se llevan a cabo diversas como reuniones o con los principales actores y entonces determinan los principales actores que se van a ver involucrados en esta zona de refugio pesquero, determinan qué es lo que quieren hacer. Si quieren incrementar o conservar los recursos pesqueros, que va a ser muy diferente el determinar un área para incrementar tu pesca o conservar tus recursos pesqueros. Y entonces, de acuerdo a eso, lo que sigue es decir, ok, si yo quiero conservar el pargo o el guachinango o las mantarrayas, pues entonces tendré que yo ver cuáles son los ecosistemas en donde, o los hábitats en donde se encuentra ese recurso que yo quiero conservar o que yo quiero recuperar o incrementar mis capturas, ¿no? Entonces, las áreas tendrán que considerar las diferentes etapas de vida de este recurso y las especies que se alimentan y de las que alimenta este recurso, ¿no? Entonces, no es solamente decir, ok, pues voy a proteger el pargo y pues voy a cuidar nada más los manglares, porque es un área en donde se reproduce. Sí, pero si lo estás pescando en otra área y no dejas a que lleguen estos organismos adultos a reproducirse y desobren los manglares, pues no va a servir de mucho o no va a ser igual de eficiente que si protegieras diferentes tipos de ecosistemas, cubriendo las diferentes etapas de vida de este recurso, ¿no? Ahora también, otra de las cosas es bien importante involucrar a todos los actores que conviven en esta área que tú quieres, pues, cerrar un poco a pesca. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se toman en cuenta tanto a personas que tienen permiso de pesca de la especie que tú quieres proteger o que quieres pues tener este tipo de regulación, pero también actores que aunque no tengan el permiso de esa especie, capturan otra especie en esa misma región o en esa misma zona o otros usuarios como pues que simplemente históricamente han desarrollado actividades ahí. Entonces,
Ya que tienes la aprobación o el consenso de todos los actores, pues se puede hacer una carta firmada de estos actores y en donde ellos dicen que no tienen un conflicto por cerrar esa zona por ese tiempo o por ese espacio determinado en el estudio técnico justificativo. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues igual también ver estos factores biofísicos que están incidiendo sobre el recurso pesquero. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que también identificar estos sitios que van a tener mayor probabilidad de tener una recuperación por aporte de larvas por corrientes, por la batimetría que tiene el sitio, por las mismas corrientes que se presentan, pero también lo que tú tienes que ver es los impactos que va a tener económicos en las comunidades que dependen de esos recursos. ¿Por qué? Porque pues obviamente van a dejar de pescar en esa zona y entonces, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que van a dejar de recibir ingresos económicos de lo que pudiesen haber estado capturando en esa zona. Entonces, también es evaluar qué tan factible es que los usuarios dejen de pescar ahí económicamente, pero también es el llevar el monitoreo y llevar la vigilancia de estas zonas en donde tú estás dejando de pescar. No solamente es dejar de pescar y decir, ok, voy a dejar ahí por el tiempo determinado este recurso, sino también conlleva el tener vigilancia y el tener monitoreo. Muchas veces lo que ocurre es de que la gente cuando somete estos estudios técnicos justificativos espera que las autoridades hagan el papel de vigilantes y para hacer el monitoreo. Y se ha visto que justo las zonas de refugio pesquero en donde se han renovado o en donde pues se han tenido mejores resultados o se ha tenido la documentación, es donde participan las comunidades, tanto en el monitoreo como en la vigilancia de estas zonas de refugio, ¿no? Entonces, es bien importante que desde el principio, desde la participación de los actores en el diseño y también en el establecimiento y en el monitoreo y en la vigilancia, estén siempre involucrados los actores que están participando en esto, ¿no? No esperar solamente que la autoridad pesquera esté ahí, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que están ocurriendo en las zonas de refugio pesquero. Como les decía, estas zonas de refugio pesquero son una herramienta en donde la corresponsabilidad y la participación multisectorial juegan un papel fundamental. Si una zona de refugio pesquero solamente está considerando un actor, pues difícilmente va a ser respetada por los otros actores. ¿Por qué? Porque nunca fueron consultados o porque ni siquiera fueron informados, ¿no? Entonces, es bien importante que desde el proceso del diseño se haga este proceso participatorio, pero también que sean corresponsales en todas las etapas, ¿no? Desde el aporte de información, de decir, ok, este es el hábitat en donde yo he visto que los pargos o que X recursos, las almejas, pues tienen mayores abundancias, pero también donde históricamente yo capturaba mejor o donde llega a esta profundidad. Y entonces esta especie llega hasta esa profundidad. Todo ese conocimiento local es bien importante que esté inmerso desde, como les decía, desde el diseño hasta la implementación y el monitoreo. Ahora, les voy a mencionar algunos ejemplos en donde pues han tenido zonas de refugio pesquero y uno de ellos es la Isla Natividad. La Isla Natividad está ubicada en Baja California Sur, en el límite norte del estado, y justo ahí se decretó desde el 2006, la cooperativa, que son los principales usuarios de esta área, tiene concesionados recursos bentónicos y tiene permisos para recursos de escama y de otro índole. Justo ellos, al tener estos permisos y estas concesiones, pueden tener este tipo de herramientas de manejo pesquero con un poco más de certidumbre. ¿Qué quiere decir? Que ellos son los únicos usuarios que pueden hacer aprovechamiento, pero también se han encontrado que de repente llegaban otros usuarios y entonces dijeron, ok, pues si yo tengo mis reservas marinas voluntarias en donde yo voluntariamente estoy dejando de pescar, pero llega otra organización pesquera y tiene el permiso legal, el permiso y legalmente pueden capturar las especies que no están concesionadas, pues entonces se encuentran con un conflicto en la herramienta que ellos estaban estableciendo.
por eso es que surgió este interés de pasarla a una zona de refugio pesquero. En el 2018 se decreta como una zona de refugio pesquero, en donde esas reservas marinas comunitarias, simplemente lo que ocurre es de que se pasan de una manera oficial a un decreto del Diario Oficial de la Federación, en donde ahora sí, legalmente ya están constituidas estas zonas y legalmente pues ya no puede hacer ningún usuario aprovechamiento de los recursos en ese polígono. Esas zonas fueron decretadas de una manera parcial y temporal por 5 años, y justo en el 2023 dejaron de ser zonas de refugio pesquero, no se llevó a una renovación, y esto fue porque pues vieron que los otros usuarios pues también ya habían dejado de pescar y ya no ven necesario el tener justo estas zonas de refugio pesquero como tal, pero sí seguirán con el esquema de reserva marina comunitaria. Justo lo que está ocurriendo también es de que ellos están siendo partícipes en la vigilancia, en el monitoreo, tanto biológico como oceanográfico, para pues, ver qué está pasando con sus reservas o refugios pesqueros, ¿no? Otro ejemplo es justo en Quintana Roo, del otro lado de México, en la península de Yucatán. Justo en el 2010, ellos también, esta cooperativa tenía el esquema de reservas marinas voluntarias. En el 2013 se decreta como una zona de refugio pesquero y en el 2018 lo renovaron por otros 5 años más, ¿no? ¿Qué es lo que están protegiendo ahí? Están protegiendo algunas especies muy específicas como el mero, que lo que quieren es recuperar estas poblaciones, y están protegiendo sitios muy particulares, que es en donde se reproducen, donde se agregan estos peces para reproducirse, y entonces lo que esperan es recuperar en los sitios de pesca estas poblaciones, ¿no? Entonces, no tuvieron que proteger un área muy, o diferentes áreas muy extensas, que esa es otra de las virtudes de las zonas de refugio pesquero. Los polígonos pueden ser bueno, son determinados por los principales usuarios, y entonces pueden ser tan pequeños que les ayuda mucho al manejo de o el aprovechamiento de sus recursos en otros sitios, ¿no? Pero son sitios muy, muy focalizados o muy puntuales, como por ejemplo que viene en este ejemplo, en donde a través de batimetrías y a través de diferentes mapeos se determinó que ese sitio era ideal para la reproducción de diferentes especies de mero, y justo pues con diversos estudios se justificó de que ese sitio evidentemente tenía eventos de reproducción o de desove de estas especies, ¿no? Entonces, dentro de los estudios técnicos justificativos, la información de los pescadores de esa región, pues aportó a justificar el por qué esa área era ideal para la protección. Ahora, en Yucatán, justo lo que se hizo justo en el 2019, como les mencionaba, es una de las zonas de refugio pesquero, pues se podría decir más nuevas, en donde esta zona por muchos años llevó algunas pesquerías casi al colapso, como la pesquería del mero y del pepino de mar. Y con esta experiencia, lo que ellos hicieron fue decir, pues antes de que nos pase con otra de nuestras principales especies, hay que comenzar a protegerla, ¿no? Y entonces, pues su objetivo es mantener la pesquería del pulpo, y en el 2019 se decretó un área bastante grande de una zona de refugio pesquero bajo un esquema de refugio parcial temporal, en donde tanto la delimitación como el monitoreo actual de lo que está ocurriendo en esa zona está siendo llevado por los principales usuarios, aprovechando pues actualmente nuevas tecnologías y pues con la participación multisectorial, ¿no? En donde investigadores también están comprobando qué es lo que está ocurriendo en esa región, y pues juntando la información necesaria para, en el caso de que se renueve esta zona de refugio pesquero, se tenga la información para justificar el por qué seguir con esta área y bajo este esquema de protección. Una de las cosas, aquí aprovecho justo esta lámina para mencionar que esta estrategia de manejo pesquero, cuando cumple su vigencia, puede ser modificada o
pues puede ser seguir con el mismo esquema, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es si pasa, por ejemplo, una zona de refugio pesquero que tenía 5 años de vigencia y pasan esos 5 años de vigencia, los usuarios pueden, dentro de su estudio técnico justificativo del siguiente periodo, pueden decir, ok, me di cuenta que con los monitoreos que he estado haciendo y con la vigilancia y con todo lo que está pasando económicamente en mi organización, me di cuenta que lo puedo seguir o me doy cuenta que es necesario cambiarlo porque a lo mejor esta área no está dando los resultados que yo esperaba y entonces vamos a modificar a esta otra área, obviamente justificando nuevamente porque esa área se considera como de interés, ¿no? Otra de las cosas es de que se pueden ir modificando a la vigencia de ese tiempo o simplemente se justifica y se dice quiero seguir bajo este mismo esquema y ya nada más se propone el tiempo al que se quiere dejar de, o bueno, seguir con este esquema, ¿no? Ahorita justo en la península de Yucatán se está viviendo un proceso participatorio en donde diferentes comunidades están juntando información para proponer a las autoridades pesqueras de aquel estado diferentes zonas de refugio pesquero. Y lo que están haciendo es, número uno, desde capacitándose para la colecta de información, como les decía hace rato, de la ciencia ciudadana, que es bien importante, la colecta de información, la vigilancia y algo bien importante, la difusión de estos esquemas, ¿no? Entonces, a través de redes sociales están generando contenido para dar a conocer lo que es esta herramienta de manejo, pero también dar a conocer lo que se está esperando a estas zonas de refugio pesquero, los actores que están participando y las acciones que van a seguir tomando, ¿no? Entonces, esta herramienta es una herramienta en donde muchos actores participan y entre más actores participen, se hace más, se fortalece más, porque obviamente los usuarios son los que van a aportar la información y los que van a decir, ok, voy a dejar de pescar, y no es una regulación que viene pues de gobierno hacia los usuarios, en donde difícilmente o es un poco más complicado que sigan estas reglas, ¿no? Si ellos mismos dicen, ok, voy a dejar de pescar de aquí a acá, en esta área, por este tiempo determinado o con este arte de pesca, es más sencillo que ellas y ellos sigan esas reglas y que haya ese cumplimiento, ¿no? De las mismas. Como conclusión, pues justo estas zonas de refugio pesquero representan una oportunidad de participación en esta toma de decisiones y también en la participación en todas las etapas de esta herramienta, ¿no? Que son el diseño, la implementación, el monitoreo y la vigilancia. También se ha visto que esta herramienta pues favorece mucho a la recuperación de no solamente de pesquería, sino también de ecosistemas, y también favorece, se podría decir, estos intangibles de la economía en las comunidades pesqueras. ¿Por qué? Porque gracias a este tipo de herramientas, otras organizaciones o compradores o pues otros grupos de trabajo voltean a ver estas comunidades, dicen, oh, mira, están haciendo esto por el bien de sus ecosistemas o por el bien de sus pesquerías, vamos a ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo podemos seguir sumando con ellos. Es bien importante tener bien claro con todos los actores los objetivos, cómo se va a medir, qué se pretende monitorear, quiénes son los encargados, y debe de estar bien aceptado por la comunidad. No solamente es decir, pues vamos a proteger el pargo, como les decía hace rato, y vamos a ver qué pasa, sino decir, ok, ¿cómo vamos a medir que se está recuperando el pargo, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a medir económicamente que nos está beneficiando el cierre de la pesca en esta zona para mi pesquería del pargo, ¿no? Y entonces ahí ya podrás tener la información para tomar decisiones de abrirlo o de seguir con ese esquema para ya que se haya vencido, ¿no? No es la solución única, sino por eso iniciaba la presentación con las diferentes herramientas de manejo pesquero, porque justo también se ha visto que la suma de estas herramientas de manejo pesquero hace un poco más eficiente y te da más probabilidad
de que tengas esta recuperación o esta velocidad de recuperación de los recursos. ¿Por qué? Porque los ecosistemas se han visto que muchas pesquerías están al borde del colapso o están por colapsar y justo pues la sumatoria de estas herramientas como las cuotas, como las tallas, como las vedas, como las zonas de refugio pesquero, repoblamiento y otras diferentes acciones que están tomando los usuarios, se ha visto que con la suma de todo esto se da una mejor recuperación. Y pues creo que es todo. No sé si tengan alguna duda o comentario. No sé si estoy bajo el tiempo. Sí, muchísimas gracias Arturo por esta información que realmente es muy interesante, incluso para nosotros que no somos como alumnos de bioingeniería en acuicultura, no somos como tal de pesquerías, pero también es muy interesante. Vamos a pasar con algunas preguntas que nos han hecho las personas que nos están viendo por Facebook. La primera es, utilizando la información que les han proporcionado las comunidades para implementar los refugios pesqueros, ¿han realizado un análisis espacial para ubicar zonas potenciales para ser consideradas como nuevos refugios pesqueros? Sí, gracias por la pregunta. Y justo un colega que va a presentar después de mí, Bernardo Sánchez, justo están utilizando esa información para, a través de un programa, no voy a hablar más de eso, pero a través de un programa te va a decir justo estas zonas que tienen más potencial de establecer estas zonas de refugio pesquero, ¿no? Entonces, sí, al tener esta información, te ayuda a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, como siempre dicen, ¿no? El tener información te da poder y en este caso, el tener la información de los principales usuarios, pues te va a ayudar a poder decir, ok, esta zona tiene más probabilidad de que sea una buena zona de refugio pesquero y esta zona no tiene tanta probabilidad. En cuanto a la experiencia que hemos tenido nosotros con algunas zonas de refugio pesquero que hemos ayudado a justificar, justo es lo que se hace, ¿no? Se hace como un taller multicriterio en donde los usuarios van diciendo, ok, yo aquí históricamente sacaba tantas toneladas o aquí he visto que tiene todas estas etapas de vida el recurso que queremos proteger y luego se hace un monitoreo de validación y entonces ya tienes con esta información y haces y dices, sí, esta área sumó todos estos puntajes en cuanto a diferentes criterios y tiene mayor probabilidad de ser una buena zona de refugio pesquero, ¿no? Ok, muchas gracias. Vamos con otra pregunta, ya la última, porque ya nos está comiendo un poco el tiempo. ¿Existe alguna base de datos accesible para todo el público, como pescadores locales, en la que se pueda ver la ubicación de los refugios pesqueros? Eh, ¿Qué especies involucran los refugios pesqueros? Sí, justo la página de la Conapesca tiene, como les digo, este documento fue actualizado hasta el 2019, en donde vienen los polígonos, donde vienen las coordenadas geográficas de cada uno de estos polígonos y las especies que están protegiendo o los artes de pesca que se están pues restringiendo, ¿no? También hay una página, si gustan se las puedo compartir, ahí en la presentación venía, hay una página que se llama Pescando Datos, que justo ellos hicieron un análisis de todas estas zonas de refugio pesquero también hasta el 2019 con la información que proporcionó con la pesca. Y entonces ahí tú puedes ver en un mapa y le das clic en la banderita y te dice, ok, está la zona de refugio pesquero de, no sé, de Isla Natividad y protege esto y está vigente hasta tal fecha, ¿no? Entonces, pues en esa página fácilmente pueden hacer un análisis y se pueden descargar también los datos, ¿no? Ok, muchísimas gracias por responder las dudas y un placer tenerte aquí. Esperamos tenerte de nuevo aquí en un futuro, compartiéndonos más información valiosa como hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos, igual compartí ahí mi correo electrónico al final y aquí en el chat les estoy dejando el link de esta plataforma que les decía de Pescando Datos y justo pues ahí pueden consultar toda esta información que ahorita les compartí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y para recordarles también a los que nos están viendo por Facebook que no se vayan.
En unos minutos va a estar iniciando la siguiente ponencia. Muchas gracias.